Hola, soy Gonzalo Román. Bienvenidos de nuevo. Hoy me gustaría hablar sobre cuál es nuestra visión de negocio en Thinky. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y exactamente qué es Thinky. Nosotros antes hacíamos consultoría de operaciones. Cómo hacer más eficientes las operaciones, los procesos de una empresa, ya sea a nivel industrial, administrativo, comercial, financiero, cualquier cosa que sea un proceso, un flujo de trabajo, nos encargábamos de hacerlo eficiente, siguiendo un poco las metodologías del Lean Management y del Just-in-Time de Toyota y todo esto, ¿no? Vimos muy claro qué ocurría, y es que las organizaciones, a medida que crecen, aumenta mucho el volumen de datos que gestiona. Cada vez hay más proyectos, cada vez hay más facturas, hay más tareas, hay más currículums, hay más datos, y también aumenta el número de personas que interactúan con esos datos, ya sea internos como parte del equipo de la empresa, ¿no? O stakeholders como clientes, proveedores, socios, colaboradores, consultores. Entonces, ese mayor aumento de datos con ese aumento de usuarios, ¿vale?, hace que las conexiones se multipliquen exponencialmente y el trabajar con datos se haga mucho más complejo, siendo un requisito fundamental para seguir siendo competitivo. Por lo tanto, esto se tiene que solucionar. ¿Cómo se soluciona? Bueno, pues básicamente nosotros veíamos que había 4 vías. La primera, que es por donde empezamos todos, y nosotros le llamamos el triángulo de las Bermudas. Y ahora entenderéis por qué. Y es el triángulo de las Bermudas porque es el mail, la carpeta compartida y el Excel. Y entre los tres forman ese triángulo de las Bermudas donde se pierde muchísima información. ¿Por qué? Porque la información está deslavazada, ¿no? Es decir, tengo una conversación sobre un tema, tengo un par de documentos y un Excel referentes a ese tema en una carpeta que está bastante desordenada y compartida por algunos, y los datos de ese Excel, además, bueno, pues hay una fórmula que no funciona y los datos están desactualizados, ¿no? Entonces, Excel, mail, carpeta compartida, forman el triángulo de las Bermudas. Creo que es la mejor manera y la única, y por donde hemos empezado todas las empresas, pero bueno, pues tiene las patas cortas, ¿no? Y en cuanto creces, pues es un sistema que rápidamente se queda obsoleto. A partir de aquí, 3 posibilidades hemos visto, ¿no? La primera, y fue cuando empezamos en esto de la consultoría, lo primero que hicimos fue encontrarnos con equipos internos de desarrollo de software que hacían software ad hoc para una empresa. Esto era el caso de una empresa grande, unos 400 empleados, y había un equipo de 10-15 personas donde se hacía un software ad hoc. Esto puede parecer muy buena idea porque, oye, puedes desarrollar prácticamente lo que tú quieres, pero tiene dos problemas fundamentales. El primero es la obsolescencia tecnológica, ¿no? Al tú no dedicarte al software ni ser tu producto, tú creas tu software en una tecnología, te vas haciendo dependiente de ella, y a medida que va pasando el tiempo, esas tecnologías van quedando obsoletas y tú también te vas quedando obsoleto, ¿no? Y luego también es el riesgo sobre el equipo que lo ha construido, ¿no? Es decir, hay tanto conocimiento sobre todas las entrañas de ese sistema que tiene el equipo que lo creó, que luego hay mucho riesgo cuando pierdes parte de ese equipo, y nos llegan muchos clientes que les ha pasado esto, que pierden la parte core de ese equipo o a la persona que sabía hacer las cosas, y ese software queda siendo inmantenible. Luego hay otra opción que llamamos moscas a cañonazos, ¿no? Y es meterte en grandes ERP, ¿no? Que son bastante rígidos, ¿no? Empresas medianas te puedes meter Microsoft Dynamics, SAP, Odoo, pero bueno, en todos los casos es software bastante rígido, ¿no? Que básicamente te dicen cómo tienes que hacer las cosas, y luego son lentos de implantar, son caros, y muchas veces dependes de equipos de terceros, ¿no? De intermediarios o lo que sea, que también se llevan su parte. Y cada vez que quieres hacer una modificación tienes que pasar por caja y esperar unos meses, ¿no? Es una opción robusta, es una opción segura, pero es una opción poco flexible.
¿vale? Si en tu negocio sois inquietos y estáis continuamente innovando en la manera de hacer las cosas, va a resultar caro. Y bueno, después de hecho la última opción, ¿no? Es el enjambre SaaS, o como lo llamamos así. SaaS es Software as a Service, es el típico software que pagas por cuota y está subido a la nube. Y bueno, aquí hay un montón de soluciones magníficas que han salido en los últimos 10, 15 años que solucionan problemas particulares, ¿no? Problemas específicos de la empresa, ¿no? Por ejemplo, un software para facturación, un software muy bueno para la contabilidad, otro para gestionar el recruiting, otro para gestionar la operativa de los proyectos, otro para hacer presupuestos. Es decir, voy contratando diferentes software, ¿no? Que suelen ser baratos, de una implantación más o menos liviana, colaborativos y tal, pero ¿qué va ocurriendo aquí? Y aquí, o sea, nosotros empezamos, hace unos años empezamos en nuestros clientes a implantar esto, ¿no? A dejar las opciones de los equipos internos y de los grandes RP y a hacer, que los implantamos, pero a hacer implantaciones de diferentes software de este, ¿no? Era una opción más barata y muy consistente. Pero había un problema y era que crecen los datos, crecen las personas y también crece el número de software contratados, ¿no? Se crean silos de información entre el software de facturación, el de gestión de proyectos, el de contabilidad analítica y el de facturación, ¿no? Y no hablan entre sí. Entonces tengo datos, o sea, no solo me crecen los datos y las personas, sino que también me crece el número de software, ¿no? Y las interrelaciones entre ellos. Mantener todo conectado es muy difícil y normalmente tendrías que tener también equipo que mantuviera todo conectado. Aparte de que esa cuota que ves pequeña programa a programa, ¿vale? Va aumentando, ¿no? Y al final te quedas con una cuota mensual bastante alta. ¿Cuál fue nuestra propuesta ante esto? Y fue lo que nos llevó realmente a pasar de una empresa de consultoría, de servicio, a una empresa de producto, ¿no? Y era crear algo que realmente te permitiera manejar el creciente número de datos y personas de una forma flexible. ¿Qué es Thinky? Thinky es una plataforma no code para empresas. ¿Qué quiere decir que es una plataforma no code? Pues es un sistema donde cualquier persona sin conocimiento de informática puede crear aplicaciones de negocio para resolver diferentes necesidades en su empresa. Funciona como un Lego, donde juntando diferentes piezas y ordenándolas, puedes crear un sistema de gestión de proyectos, de análisis económico, de presupuestación, en fin, de diferentes cosas que quieras hacer dentro de tu empresa en diferentes departamentos. Entonces, bueno, esto se sustenta sobre todo porque hemos hecho esto, ¿no? Pues para conseguir dos cosas, que son nuestros dos objetivos fundamentales. Unificar, en primer lugar, unificar software en un solo sitio, unificar datos en un solo lugar, unificar comunicaciones en un solo lugar y unificar departamentos y personas en un solo lugar, ¿vale? No en muchos diferentes, ¿vale? Queremos que cuando haya un dato esté con las comunicaciones, o sea, si yo tengo un currículum, las comunicaciones sobre ese currículum y las conversaciones estén pegadas a ese currículum y el mismo documento, el PDF donde esté el currículum, esté metido al lado de ese dato con todo su flujo de aprobaciones o de información que necesitemos, que esté todo junto, ¿no? Una cosa en el mail, otra cosa en el RP, otra cosa en la carpeta compartida, no, todo junto formando un conjunto contextual. Y luego el segundo pilar importante para nosotros es la flexibilidad. Creemos en que los equipos de negocio son los mejores para crear software para su propia empresa. Así es. Creemos que equipos de negocio ambiciosos cambian las cosas, ¿no? Y quieren evolucionar sus sistemas constantemente. Y para eso nosotros le queremos dar a ellos la herramienta para que puedan modificar, crear nuevos flujos de trabajo, crear nuevos modelos de datos, crear nuevas visualizaciones, que sea la gente de negocio
¿vale? La que puede crear y modificar constantemente estas soluciones sin depender de equipos de desarrollo. ¿Cómo funciona Thinky? Bueno, pues muy sencillo, son 3 pasos. Primero, creas tus modelos de datos, es decir, tus tablas con tus campos y las relaciones entre ellos. En segundo lugar, creas tus automatizaciones, que son las lógicas de negocio. Si este presupuesto queda aprobado, entonces creas un PDF y lo mandas al cliente. Si el jefe de área aprueba este gasto, entonces lo tiene que aprobar también el director financiero. Es decir, bueno, cualquier cosa que incluya automatizar procesos. Y en tercer lugar, creas de forma muy sencilla las pantallas que quieres que vean los usuarios. Si quieren que lo vean con modos gráficos, en tablas, vistas de detalle, información contextual, las pantallas que quieres que vean. Así es como se construye el software. Bases de datos, backend y frontend. Bueno, pues hecho al alcance de los equipos de negocio. Espero que quede un poco más claro lo que hacemos. Muchas gracias.